ahora, no. Sí, las sesiones normalmente las grabamos, ¿vale? Y entonces ahora, bueno, pues nada. Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de la oficina Acelera Pyme, ¿vale? Para ser puntuales más o menos con la gente que se ha conectado y que ya está aquí, pues tenemos aproximadamente unas 6, 7 personas y se irán sumando, pero para ser puntuales, pues si os parece empezaremos ahora, ¿vale? Bueno, explicaros básicamente que este webinar forma parte de los proyectos que desarrolla la oficina Acelera Pyme, ¿vale? Que es un proyecto de Red.es, a través del cual pues, se firmó un convenio entre Cámara España y Red.es, por la cual en cada Cámara de Comercio de cada provincia pues, se abría una oficina Acelera Pyme, ¿vale? Que tiene como objetivo pues, básicamente dar asistencia a pymes y autónomos usuarios básicamente de los servicios de la Cámara en todas aquellas cuestiones relacionadas con la transformación digital, ¿vale? Ya sea el asesoramiento en tecnologías o en planteamientos, en necesidades que pueda tener una empresa, como al mismo tiempo también hacer la labor de difusión y sensibilización, cosa que hacemos a través de estos webinars. Por último, también tenemos una función de informadora sobre ayudas y subvenciones, ¿vale? Que se pueden dar en materia de digitalización, ya sean programas nacionales como el Kit Digital o programas autonómicos o locales. Y simplemente, pues nada, comentar que, bueno, a través de estas sesiones pues, tenemos ese triple objetivo. También comentaros que las oficinas de Acelera Pyme pues van a prorrogar sus servicios en los próximos 3 años, por un acuerdo que se ha firmado, en este caso, a nivel nacional, entre Cámara España y Red.es. Y entonces, pues a través de esta labor, pues seguiremos ampliando pues los servicios que podamos ofrecer a las pymes y autónomos, ¿vale? Ya hecha esta presentación, pues nada, voy a pasar a dar turno a José Antonio García Calvo, que en este caso es uno de los responsables, no me acuerdo por el título, porque ya sabéis que todos estos títulos, nombres de Analytic, Data, etcétera, pero es una de las personas del equipo de InfoErges que ha tenido el placer hoy de desarrollar esta sesión sobre un aspecto que las oficinas siempre hemos destacado y que creemos que es de gran valor, que es todo lo relacionado con las herramientas para la obtención de datos y la toma de decisiones. Y decimos que es importante porque ahora mismo que se está hablando muy de moda sobre todo el tema de inteligencia artificial y las soluciones de inteligencia artificial, un elemento clave que seguramente veremos hoy es que sin datos, todo lo que se habla sobre inteligencia artificial pues no tiene mucho sentido. Es decir, necesitamos obtener datos, además datos de cierta calidad, como se llaman, datos cualificados que pueden servir realmente, y eso pues el punto de partida son herramientas que te ayuden a manejar esa información y sobre todo que te ayuden a tomar las decisiones correctas, ¿vale? Entonces, ya sin más dilación, yo voy a dejar de compartir la presentación porque ahora va a subir en este caso José Antonio, y José Antonio, tienes la vez. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, os comparto mi presentación. Buenos días a todos, os agradezco vuestra asistencia y vuestro interés. Voy a intentar pues daros un contenido interesante, ¿no? Para un poco pues todo el mundo este que ha comentado José Antonio de la analítica de datos, que está muy de moda y que realmente es que es muy necesario. Entonces, bueno, pues un poco os voy a contar nuestra experiencia, cómo enfocamos nosotros este tipo de proyectos en los distintos clientes con los que trabajamos, principalmente pymes y no tan pymes. Y bueno, pues la idea de todo esto es tener un enfoque más o menos universal de todo esto. Evidentemente los datos se han convertido en un nuevo arma geopolítica, en un valor, vamos a decir, en un activo de nuestras empresas. Nuestras empresas, en la medida en que tienen una plataforma de datos, pues valen más, es decir, tienen un valor añadido, igual que cuando tenemos un sistema tipo ERP, pues también vale más, ¿no? Entonces, eso es uno de los motivos por los que merece la pena invertir en este área, aparte de otros muchos que os iré un poco ilustrando. La situación típica que nos encontramos cuando una empresa nos llama para abordar un proyecto de este tipo, pues es el de un entorno donde hay mucha diversificación de la actividad económica, es decir, hay grupos de empresas donde dentro de ese grupo hay sociedades que se dedican a distintas actividades que pueden ser más o menos homogéneas o heterogéneas,
puede ser que nosotros pues hayamos tenido una actividad homogénea y de repente pues compramos a un competidor y se une a nuestro grupo empresarial, con lo cual pues tenemos a veces un problema de integración de información porque tenemos sistemas distintos con datos, con los mismos datos de interés, o acabamos de migrar a un ERP y todavía tenemos información histórica en los sistemas antiguos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco digamos que toda esta agilidad del entorno pues nos lleva a eso, a una diversificación de los sistemas donde tenemos información que puede ser interesante, ¿no? Y eso muchas veces nos lleva a desarrollar informes pues de una manera manual, componer a partir de información que está dispersa, y eso pues dificulta un poco todo ese reporting, ¿no? Y esa puesta a disposición de información para tomar decisiones. Luego estamos en una época, en una era en la que todo es inmediato, ¿no? Todo ha de ser de inmediato. Nuestros competidores también requieren respuestas inmediatas y nosotros, pues al final, eso nos hace demandar mucha información o muchos informes a nuestro departamento informático o a nuestro proveedor de servicios de IT, con lo cual, habréis notado que últimamente pues, ha subido mucho la demanda de informes y eso está generando una doble insatisfacción, porque por un lado, tenemos la sensación de que nuestro departamento informático, nuestro partner, no responde a la velocidad que nosotros necesitamos, y nuestro departamento informático, nuestro partner, pues tiene la sensación de que, bueno, pues que tienen más trabajo que confeccionar informes para los usuarios de los departamentos, y ahí se crea pues un cuello de botella, una insatisfacción mutua que muchas veces pues provoca una tensión innecesaria dentro de las organizaciones. ¿Qué planteamos nosotros? Bueno, pues por otros muchos motivos, el dotar a la empresa de una plataforma corporativa de Business Intelligence. Y con esa frase resumimos todo. Ahora un poco desgloso en qué consiste. Básicamente hay un elemento central, un eje, una piedra angular en la plataforma corporativa de Business Intelligence, que es lo que llamamos el almacén de datos corporativo o el Data Warehouse. Es un lugar, una base de datos, un repositorio de información que recoge toda aquella información que está residiendo en los distintos sistemas y que pueda ser de interés, como os he dicho, pues el ERP actual, un ERP histórico, el ERP de otra sociedad del grupo que se gestiona de forma distinta, y lo centralizamos todo, lo recogemos, lo consolidamos, lo depuramos, lo transformamos a un modelo analítico que es mucho más óptimo para hacer consultas y lo dejamos a disposición de los usuarios. Lo normal sería que en base a esta información que está en este Data Warehouse nosotros construimos informes, pero sí que dotamos a los usuarios de los departamentos funcionales de finanzas, de ventas, de comercial, etcétera, de una autonomía a la hora de confeccionarse sus informes. Es decir, herramientas como Power BI o como Qlik o como Tableau son las más conocidas del mercado y son herramientas de usuario, no como anteriormente hay otras herramientas que no eran tan de usuario. Y la verdad es que hoy en día veréis que las personas de los departamentos funcionales algunos son tan diestros en el uso de la Excel como ahora en el uso de Power BI, ¿no? Y de hecho de las escuelas de negocios, de las facultades de ADE, etcétera, los alumnos salen con el uso de Power BI, con conocimiento de Power BI, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, hay José Antonio, una pregunta que me plantean en el chat es ¿qué herramienta Sí. utilizáis para generar el Data Warehouse? Perdón por la pregunta. ¿Qué herramienta utilizáis para generar el Data Warehouse? Vale, hay diversas herramientas. Ahora entraré un poco más en detalle. No es necesario, por así decirlo comúnmente, casarse con ninguna o quedar cautivo de alguna herramienta. Hay muchas opciones, hay algunas que son más populares que otras. Nosotros, de las que más frecuentemente usamos son las herramientas de Microsoft. Si trabajamos on-premise, es decir, en un servidor administrado por nosotros, solemos usar las de SQL Server. Por ejemplo, si trabajamos en la nube, pues si es la nube de Azure, utilizamos los servicios de Data Factory y los que proporciona Microsoft para esto. Y en el caso de que trabajemos con Amazon, pues utilizamos otras herramientas que proporciona Amazon. Es decir, al final, lo que un poco os quiero ilustrar al principio es con la filosofía de este planteamiento y luego podemos entrar en herramientas concretas, ¿no? En principio, el planteamiento es completamente aséptico e independiente de la herramienta. Como os decía, dotamos a los usuarios
usuarios de cierta autonomía, le damos una formación que suele estar en torno a las 15-20 horas. Además también hay formaciones online a las que podéis acceder. Es decir, por ejemplo, Power BI pues es de las más comúnmente usadas y un poco viene a sustituir a las Excel, ¿no? Con la diferencia de que, bueno, pues lo que llamamos nosotros el efecto champiñón que provocan las Excel en las organizaciones, que crecen sin control. Hay muchísimas Excel, nadie tiene un inventario y aquello crece desproporcionadamente. Y tratando información que a veces cuando vas a las reuniones encuentras que no es la misma que ha elaborado tu compañero, pues un poco intentamos unificar a una manera única de trabajar con un dato único. Como decimos, hablamos todos el mismo dato, para que no haya incoherencias, y esta autonomía que damos a los usuarios pues permite descongestionar esta demanda que hay hacia los departamentos de IT y los proveedores. Por ejemplo, si 100 usuarios pidieran informes sobre los mismos datos, digamos, el equipo técnico proporcionaría estos datos al Data Warehouse y esos usuarios podrían confeccionarse esos 100 informes. El departamento técnico actuaría una vez y los usuarios cada uno atendería sus propias demandas, ¿no? Eso, digamos, en un escenario ideal. Esto es un poco de manera visual el planteamiento que os he contado, es decir, un almacén de datos, un Data Warehouse en el centro de la solución, ya sea on-premise en tu casa o ya sea en un servidor en la nube o en unos servicios en la nube. Es un lugar donde yo recopilo información de interés analítico. Y esa información de interés analítico, lo más básico es que esté en mi ERP, pero puede ocurrir que mi universo no sea solamente mi ERP. Pueda tener más ERPs, pueda tener un ERP histórico, como digo, pueda tener el ERP de una sociedad que se incorpora al grupo, que incluso codifica los mismos clientes de forma diferente. Puede ser que algunas áreas de gestión como la nómina o las compras las gestione con otro sistema de gestión, con otro ERP. Y puede ocurrir también que haya fuentes externas. Es decir, que yo cuando quiera saber mi volumen de negocio y lo quiera comparar con el volumen del sector para ver mi cuota de mercado, pues igual me interesa conectarme a un proveedor de información como el Instituto Nacional de Estadística o el BBVA o algunos de los múltiples proveedores que nos venden información, nos suscribimos y podemos traerlas aquí. Los cambios de divisas o la previsión meteorológica, si me dedico al sector del gran consumo. Es decir, que puedo tener información no solamente dentro de mi organización, sino también fuera, ¿no? Y también podría acceder a dispositivos de Internet de las Cosas, sensores o cualquier otro tipo de información con la que yo esté sensorizando mis plantas de producción o mis vehículos o cualquier dispositivo o cualquier objeto del mundo real, ¿no? Entonces, digamos, esta solución crece, al final cobra cada vez más sentido tener este Data Warehouse que me recopila información muy heterogénea, y aquí hago una serie de operaciones técnicas en las que yo, pues, como digo, depuro el dato, lo consolido. Como os decía, podría tener un competidor que haya codificado a mis clientes de forma distinta, pues yo hago un mapeo de los clientes de ambas sociedades para saber quiénes son y que son el mismo. Y luego además también lo transformo a un modelo analítico que es el que me permite hacer las consultas con muchísima rapidez. Entonces, toda esta parte le llamamos territorio IT, es una parte técnica, digamos, oscura, por así decirlo, a los usuarios de las áreas funcionales, pero que la damos resuelta y permitimos que los usuarios de las áreas funcionales en este territorio funcional, pues con la formación adecuada, por ejemplo en Power BI o en Qlik, con la herramienta que decidamos, puedan explotar esta información que ya está depurada y disponible, digamos, en un catálogo de indicadores, de dimensiones, etcétera, para construirse sus informes. Como os digo, esta formación pues está más o menos en torno a las 20 horas, esta otra pues en torno a, vamos a ponerle otras 15 más aproximadamente, y podemos capacitar a los equipos a que desarrollen proyectos de principio a fin, ¿no? O por lo menos a los clientes a que puedan ser capaces de tener autonomía para desarrollar estos informes. Este planteamiento, bueno, os adelanta un poco los beneficios, entre ellos descongestionamos esa demanda, rebajamos esa tensión que hay entre departamentos funcionales y de IT, gestionamos la información que antes estaba dispersa de una manera integral. Hablamos todos el mismo dato, como os he dicho antes, ¿no? Es decir, no me aparecen informes de Excel que he compuesto y que no tienen nada que ver con los de mi compañero. Racionalizamos esfuerzos porque, bueno, pues es típico en algunas empresas que el controller financiero en la última semana del mes se va a su casa, apaga el móvil porque tiene que realizar unos informes de cierre, y muchas veces ese trabajo es manual porque tiene que componer información que le viene de un ERP, otra parte le viene de una Excel, otra parte le viene de un correo que le mandan. Bueno, pues a la medida en que toda esa información la tenemos centralizada, podemos automatizar esos informes, liberar,
de ese tiempo no productivo a estas personas para que se dediquen a tareas de más valor, ¿no? Y luego, pues un poco con este planteamiento, la idea de entrar en lo que ya no es tan futuro, sino que ya es casi más presente, de inteligencia artificial, análisis predictivo y demás, pues lo podemos hacer, porque al final toda la información la tenemos en nuestro data warehouse y somos capaces de analizarla, de predecir o de hacer lo que consideremos con ella, ¿no? Es decir, que un poco la idea de este planteamiento, poder crecer a futuro sin tener que tirar la inversión. Cuando planteamos la colaboración con nuestros clientes, pues la hacemos a varios niveles, es decir, a un nivel de infraestructura, es decir, te proporcionamos la plataforma y tú con tu equipo informático funcionas en esta arquitectura de datos. Esto puede ser más o menos complejo y esto normalmente lo acompañamos de formación analítica para los usuarios para que se puedan manejarse en Power BI, como os he dicho, pues unas 15-20 horas más o menos, y formación tecnológica para los equipos técnicos, pues para que sepan extraer la información, modelarla, optimizarla, etcétera, ¿no? Con esto digamos que las empresas tendrían autonomía. Otra cosa que hacemos, bueno, pues ofrecemos también analítica estándar, pues por la experiencia tenemos cuadros de mando desarrollados en ventas, compras, finanzas, os enseñaré alguno para ilustraros un poco cómo explotar esta información y es una forma también de no empezar con una hoja en blanco, ¿no? Luego, pues proyectos de este tipo, proyectos de analítica pueden ser a medida porque tengamos algo muy concreto, unos indicadores o KPI muy concretos. Y también es común en Data Analytics ayudar al cliente a definir esos KPIs. Si es que no eres capaz de poner de acuerdo a tus usuarios, bueno, pues hacemos sesiones colaborativas, creativas, etcétera, donde fluye un poco la creatividad y las ideas y las decisiones y terminamos definiendo los KPIs, los indicadores que necesitamos, ¿no? Entramos también en temas de desarrollo de arquitecturas de datos un poco más profundas o una estrategia de business intelligence si quieres montar esta disciplina dentro de tu empresa. Y luego hay una parte también que toca pues todo lo que tiene que ver con analítica avanzada, analítica predictiva, big data, inteligencia artificial, IoT y demás. Todo esto se deriva de esta arquitectura, este planteamiento básico que os he comentado, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco con este planteamiento el paradigma es el siguiente. Yo tengo un data warehouse con toda la información que he recogido de todo mi universo de interés analítico, ya sean mis ERPs, mis sistemas externos, etcétera. Y esta información que es mía y ya constituye un activo de mi empresa, es decir, aquí tengo un activo de un gran valor, porque aquí tengo toda la información que necesito para tomar decisiones, la puedo explotar de diferentes formas y con diferentes herramientas. Un poco la pregunta que habéis lanzado antes de con qué herramientas trabajamos en general, no solamente en ETL, sino en cualquier otra, pues es independiente por el planteamiento que hacemos, ¿no? Nos orientamos mucho a SQL, a Microsoft, pero nos podemos orientar a cualquier otra herramienta. Entonces, este repositorio de información, este Data Warehouse, podría estar en cualquier tecnología, en SQL Server, en SAP, en Azure, en Oracle, en MySQL, no sé, en cualquiera de estas plataformas. Simplemente ahí contienen los datos. Si doy el paso a tener información no estructurada, como puedan ser opiniones en la web, textos, imágenes, etcétera, pues ya estamos hablando de otras plataformas un poco más avanzadas, pero que también contienen mi información de negocio. Y esta información que tengo aquí almacenada en mi Data Warehouse, como digo, la exploto de distintas formas. Habréis conocido clásicamente los cubos, que son, pues digamos así rápidamente, tablas dinámicas de Excel que conectan con estos orígenes de datos y donde yo puedo componer tablas por filas y columnas o puedo componer gráficos dinámicos, ¿no? Y esto lo hago tradicionalmente con el producto SQL Analysis Services, pero también lo puedo hacer con Power BI, también lo puedo hacer con Qlik, por ejemplo, ¿no? Al final intentamos no quedar cautivo de ninguna de estas herramientas, porque estas herramientas tienen capacidad para procesar la información y almacenarla, pero preferimos trabajar todo el dato en este Data Warehouse y así utilizar estas herramientas simplemente para visualización. Si mañana decidimos cambiar, simplemente cambiamos el visor de esta información, pero la información la tenemos aquí. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer reporting, aunque parezca un sinsentido, no lo es, porque el reporting lo podría hacer con el ERP, perfecto, pero en este caso estoy haciendo un reporting que en primer lugar no está penalizando al servidor del ERP, es decir, que si hay mucha gente consultando, pues consulto en el servidor de reporting y no en el servidor del ERP. En segundo lugar, porque la información que antes tenía dispersa, ahora la tengo junta y por tanto puedo hacer esos informes que normalmente el controller hace de manera manual, ahora los puedo hacer de una manera automática porque la tengo toda junta en este Data Warehouse. Y en tercer lugar, porque yo este Data Warehouse lo he modelado con una estructura analítica
que significa que está orientada a que las consultas sean más rápidas. Así como en un ERP, por ejemplo, si es un modelado transaccional que está orientado a que las escrituras sean más rápidas, es decir, a que cuando entra un dato se actualiza todo en tiempo real, cuando entra un albarán se actualiza el albarán, se actualiza el stock, una factura tiene sus repercusiones contables, etcétera. Cada vez que entra una transacción se actualiza todo a la vez. Entonces ese modelo está optimizado para las escrituras y sin embargo este que planteo yo aquí está optimizado para la lectura. Yo tengo casi todas las cifras calculadas, casi todos los indicadores y mis informes son rápidos porque prácticamente leen la información y no calculan nada. Y eso lo hago así porque la información histórica que ya no cambia no tiene sentido calcularla en tiempo real cada vez que la consulto. Lo principal, los cuadros de mando, ¿no? De lo que me hace hoy en Data Analytics. Yo puedo utilizar cuadros de mando con distintas herramientas. Nosotros trabajamos mucho con Power BI, pero también trabajamos con Qlik y trabajamos con Tableau. Podemos trabajar con SAP y con muchísimas herramientas que hay en el mercado. Porque como he dicho antes, yo el dato lo tengo trabajado aquí. No me he casado con ninguna de estas herramientas. Puedo incluso simultanear el uso de ambas. Hay clientes que empezaron con Qlik, ahora se pasan a Power BI, pero todavía hay algunos usuarios que son reticentes y pues coexisten ambas herramientas apuntando al mismo Data Warehouse. Otra cosa que puedo hacer con mis datos es establecer alertas. Si algún indicador se sale de ciertas magnitudes, pues puedo mandar una notificación, un correo, arrancar una aplicación y lo puedo hacer también con diversas herramientas, ¿no? Pues bueno, como os he dicho antes, yo hasta aquí estoy haciendo una analítica, digamos, más o menos clásica, una analítica de negocio, retrospectiva, de qué es lo que ha pasado, pero nada me impide a futuro seguir creciendo y decir, bueno, como yo tengo toda mi información aquí en este Data Warehouse, nada me impide utilizar herramientas especializadas en Big Data, análisis predictivo, inteligencia artificial, pues un poco para detectar tendencias, intentar predecir mis ventas, en fin, utilizar, digamos, modelos analíticos avanzados sobre este conjunto de datos. Por eso, lo que es importante es construir un activo de valor en torno a la arquitectura de datos, es decir, que yo sea capaz de recoger todo aquello que me interesa analizar en este Data Warehouse, ¿no? Con independencia ya de las herramientas que utilice. Es muy común que algunas implantaciones se hagan, por ejemplo, de un Power BI apuntando directamente a los datos del ERP. Esto es rápido, es vistoso, pero en nuestra opinión es un error porque al final toda esta versatilidad que os estoy exponiendo pues no sería posible. Es decir, al final quedaría cautivo de esta herramienta, no tendría un modelo analítico optimizado y si quisiera hacer cosas de analítica avanzada o cambiar de herramienta tendría que deshacerlo todo y volverlo a construir, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco este es el planteamiento que nosotros recomendamos y no es algo que sea especialmente nuestro, es una práctica común dentro del mercado de Data Analytics. Veréis también que Power BI pues, al final es una herramienta que resulta muy vistosa a la hora de hacer informes y puedes hacer informes, digamos, de andar por casa. Es decir, tú puedes cargar una Excel de datos, hacer unos gráficos espectaculares, dinámicos y demás. Y eso está bien, eso funciona, pues no sé, para un departamento, para llevar tu economía doméstica si quieres. Pero cuando estamos hablando de una corporación, de una empresa donde hay muchísimos datos, muchísimo volumen, muchísimas fuentes, es conveniente preparar estos orígenes en base a una arquitectura de datos bien construida sobre este Data Warehouse, ¿no? Y hacer esta misma explotación, pero de una forma óptima y que el crecimiento no te suponga un inconveniente el día de mañana. Entonces, bueno, pues es verdad que Power BI, por así decirlo, acepta todos los orígenes de datos, se lo traga todo y te hará tus gráficos, pero puede que cuando vayas creciendo en orígenes, pues se te haga una bola de nieve y no sea tan fácil manejarlo, ¿no? Entonces merece la pena construir la solución en torno a esta arquitectura, ¿vale? Esto un poco por incidir en lo que os he dicho antes, ¿no? Un modelo transaccional está orientado a que las escrituras sean más rápidas y técnicamente se traduce en esquemas de datos normalizados y un modelo analítico está orientado a que lo que sean más rápidas en las lecturas y está orientado a un modelo en estrella o copo de nieve, ¿no? En esto no voy a entrar muy en profundidad, pero simplemente comentar que hay cosas que podemos hacer dentro del Data Warehouse que ya no puede hacer el ERP, como por ejemplo guardar un histórico, una profundidad histórica de magnitudes que a veces pierden vigencia. Por ejemplo, si yo quiero ver una evolución del número de empleados de mi empresa, mi ERP me va a decir cuántos empleados tengo hoy, pero a lo mejor no sabe cuántos empleados tenía en abril de 2021, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la medida en que yo diseño mi arquitectura de Data Warehouse, puedo prever que determinadas magnitudes que pierden vigencia en mi ERP, puedo ir guardando instantáneas de esas medidas a lo largo del tiempo para poder
estudiar esa evolución, ¿no? Entonces son datos que, por así decirlo comúnmente, se le olvidan al ERP, pero sin embargo en mi Data Warehouse puedo mantenerlos y puedo explotarlos después, ¿no? Aquí pues se hacen también procesos de calidad del dato, en fin, que se cuida mucho. Este, digamos, es el activo, como digo, el activo de valor de mi empresa, y lo tengo que cuidar, lo tengo que alimentar, lo puedo enriquecer y en base a esto es a lo que yo hago mi explotación analítica. Herramientas en el mercado hay muchas. José Antonio, una Sí. pregunta. Me preguntan si se puede hacer reporting sin pagar mensualmente para un usuario con Power BI. A ver, con Power BI hay distintos tipos de licenciamiento, un licenciamiento free, un licenciamiento pro y un licenciamiento premium, ¿no? Y dentro de Power BI pues también existe la herramienta de Report Builder. En función de las funcionalidades concretas que vayas a necesitar, podrás aprovecharte de una licencia gratuita o no. La licencia gratuita normalmente suele ser para un usuario único y que no comparte los espacios de trabajo con ningún otro usuario de la organización. Entonces sería cuestión de ver el caso, pero bueno, esta información está disponible también en la web de Microsoft. Hay una comparativa de qué puedes hacer y qué no con cada una de estas tres modalidades de licencia. Entonces, sí sería posible, pero depende hasta dónde quieras llegar, ¿no? O sea que hay una posibilidad de hacer un tipo de reporte muy limitado que no puedes compartir y que, bueno, ahí está. Y otra opción también es utilizar una licencia de Power BI y en esa funcionalidad de distribución de informes que he comentado antes hay una opción de suscribirse a un informe, y eso lo que hace es que el sistema le manda un correo con un PDF a los usuarios que nosotros digamos, y ahí no estás consumiendo licencias de esos usuarios. Perfecto, gracias. Bueno, os comentaba, herramientas hay muchas. Esto es un poco el cuadrante de Gartner, ¿no? Que son estos, digamos, prescriptores, ¿no? de las herramientas tecnológicas. Y por cuarto año consecutivo, pues tanto Microsoft como Tableau, que ahora pertenece a Salesforce, como Qlik son los líderes, ¿no? ¿Por qué? Pues un poco por precio y prestaciones. Es decir, clásicamente había herramientas que daban las prestaciones necesarias, pero valían muchísimo dinero, que la compraban las grandes empresas, Cognos, Business Objects, SAP, MicroStrategy. Y otras herramientas que eran muy tecnológicas, y siendo de software libre como es Pentaho, pues prácticamente era necesario casi que ser un ingeniero para hacer un informe, ¿no? Entonces, Microsoft, Qlik y Tableau pues han sido, digamos, las empresas que de alguna manera han democratizado el acceso al Data Analytics a las empresas por el precio, y tienen unas prestaciones pues muy parecidas, muy similares a las de estas grandes herramientas. Y de hecho muchas empresas grandes están migrando a Power BI o a Qlik, y no lo hacen antes, entiendo, por la cantidad de desarrollos que ya hay en estas plataformas y que hace muy costoso la migración. Pero las empresas que empiezan de nuevas, incluso empresas grandes, están utilizando estas tres herramientas líderes que además tienen precios bastante asequibles. Todo esto que os he comentado, yo lo puedo, este Data Warehouse lo puedo montar on-premise, es decir, en mis instalaciones, en un servidor que yo tenga o un servidor que tenga arrendado en la nube, o bien lo puedo contratar en la nube en servicios de pago por uso. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no tengo que invertir en servidor, no tengo que invertir en licencias, simplemente pago cada mes por el uso que hago de estos servicios, y aquí almaceno mi información. Entonces yo contrato, por ejemplo, servicios de SQL Database, o si estoy en Amazon, servicios de Redshift o de la base de datos que yo elija, y servicios de extracción, transformación y carga de datos, servicios de Power BI, y si lo quiero, pues también servicios de Analysis Services, que es un poco la analítica de cubos que os he mencionado antes, ¿no? ¿Con esto qué ventajas tengo? Bueno, estoy siempre a la última, mi plataforma está arriba 7x24, los 365 días del año, y no tengo que invertir tampoco en un equipo de mantenimiento, ¿no? Porque Microsoft ya me da ese mantenimiento y esa disponibilidad, y además no me tengo que preocupar de estar en la última versión de las licencias, porque siempre están en la última. Y luego pues las temidas amenazas y vulnerabilidades, pues ellos están más pendientes quizás que nuestro departamento técnico en que no se cuelen, ¿no? dentro de su plataforma, ¿no? Y de hecho pues tienen certificaciones de seguridad de organismos muy exigentes, tanto públicos como privados. Entonces, bueno, pues es una opción. Todo esto que os estoy contando lo podemos montar en un servidor, lo podemos montar en la nube. Bueno, esto es un poco
el resultado final de todo esto. Yo tengo mis datos en el Data Warehouse. Aquí os voy a mostrar un ejemplo de analítica, en este caso con Power BI, analítica de negocio, ¿no? En las áreas de ventas, de compras, de finanzas. Aquí tengo una serie de cifras, la cifra de ventas, aquí tengo la cifra de ventas en un gráfico evolutivo, aquí la tengo en un mapa, aquí la tengo en un ranking, en fin, al final todo esto pues es una forma de explotar la información que tengo abajo. ¿Qué es lo que tengo debajo? Un poco para que entendáis lo que vamos a ver. Pues imaginaros que yo he cogido y he cargado en el Business Intelligence, en el Data Warehouse, he cargado todas las líneas, ya sean miles de líneas o millones de líneas de venta, cruzadas con las cabeceras de venta, de pedidos albranes, facturas, abonos, etcétera. Y además las he cruzado con toda la información relacionada de clientes, artículos, representantes comerciales y todo aquello que está relacionado con esa venta. De tal manera que el sistema, por el modelo analítico que tiene, hace, digamos, el cálculo de todas estas magnitudes, del importe de ventas, del importe de margen, del porcentaje de margen, de los costes, del importe de los abonos, del precio medio de venta, de las unidades, del número de clientes y de, bueno, pues todas las magnitudes o KPIs que queramos definir, ¿no? En este caso, este que os voy a enseñar tiene estos, ¿no? Y luego hay una serie de dimensiones que son, como digo, características o propiedades que pueden estar en varias tablas anexas o maestras de las operaciones de venta, en este caso, y que me permiten pues, el filtrar esta información, es decir, las ventas, pero de este año y de este cliente o de este artículo, de esta familia de artículos, o también me permite desglosar, es decir, que diga, vale, sí, dame las ventas, pero desglósamelas por clientes o desglósamelas por zonas o por lo que sea, ¿no? Entonces, lo que vais a ver es que cada vez que yo clico en una dimensión de este tipo, todo se me recalcula instantáneamente. Y aunque parece magia, pues como en la magia blanca siempre tiene un truco detrás, y el truco es que yo he transformado la información a un modelo analítico, que os había dicho antes que es óptimo para las consultas. Esto, si tuviera que hacerlo en un modelo transaccional, si conecto directamente al ERP, pues cada vez que le consulto va a estar haciendo el cálculo el sistema. Lo hace rápido, pero no tan rápido como que ya lo tenga calculado, ¿no? Entonces, un poco veréis que lo que voy a enseñar mueve todas estas miles o a veces millones de líneas de venta que tengo a nivel de detalle dentro de mi Data Warehouse, ¿no? Entonces, bueno, pues entro aquí a la demo en directo, un poco para que veáis el aspecto que tiene. Esta, en el caso de Power BI, también lo puedo hacer en Click o en Tableau o en otras herramientas, como os he dicho. Esta aplicación es una aplicación web, es un servicio web, está siempre arriba, a pesar de que caigan los sistemas de mi empresa. No queramos que sea así, pero a veces puede ocurrir. Hay siempre una versión publicada en la nube de Azure de Microsoft que me permite acceder aquí, esté, donde tengo una conexión a Internet con mi usuario de Microsoft, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues esto es un cuadro de mando de ventas. Aquí una serie de pestañas en esta izquierda, donde voy viendo pues un poco como en las pestañas de Excel, pues distintas formas de ver esta información. En este caso, tengo el importe de las ventas del último año del que tengo ventas comparado con el año anterior, ¿no? Aquí está en verde porque cumple con un objetivo de ventas. Este objetivo pues hemos hecho que sea o bien el año anterior o bien un presupuesto en función de lo que yo seleccione aquí. Aquí tengo la cifra de margen, aquí tengo el porcentaje, etc. Aquí en esta visualización tengo la evolución de las ventas y del margen al mismo tiempo, a lo largo del tiempo. Es decir, esta misma cifra, pero a lo largo del tiempo. Cuando voy navegando, pues me paro en un punto y me da la cifra en número, ¿no? Un poco porque esto de los gráficos es vistoso, pero yo quiero saber la cifra concreta, pues está la cifra concreta, ¿no? Aquí tengo lo mismo, bueno, a efectos de demo he cargado muchos años, ¿no? Aunque igual no es operativo, pero ya aquí en los filtros que tengo aquí puedo decir, bueno, solamente voy a ver de 2 años o de 3 años y no de estos 8 o 10 años que me he cargado aquí, ¿no? Y por meses pues voy viendo en cada barrita cómo evoluciona esta cifra. Si no lo veo bien, podría darle aquí el modo enfoque y ya verlo un poco más en detalle, ¿no? Aquí lo mismo, pero distribuido en un mapa. Aquí estas mismas ventas, pero en un ranking por clientes. Las mismas ventas en un ranking por artículos, las mismas ventas en un ranking por regiones. Es decir, como veis, aquí de lo que os he enseñado antes, solo tengo un indicador que es el de ventas y lo estoy viendo de distintas formas, ¿no? ¿Cómo puedo interactuar con este cuadro de mando? Bueno, pues yo podría aquí establecer filtros y decir, bueno, estas las quiero por agente comercial y este agente comercial en concreto pues tiene estas ventas. Entonces, yo puedo incluso hacer que este usuario Bruno, pues a la hora de entrar,
se loga y solamente ve su información y no la de sus compañeros, ¿no? Y un director comercial o jefe de equipo comercial podría ver la de todos y seleccionar de qué comercial quiere ver la información. Entonces, cada usuario puede ver la información de una manera restringida a lo suyo, simplemente, ¿no? Entonces, aquí verá sus resultados y en otra pestaña también verá sus objetivos y un poco pues, verá un poco por dónde va, ¿no? Esos filtros los puedo borrar y bueno, y aquí cuando interactúo pues hago clic y me hace un filtro, ¿no? Y dice, bueno, pues estas son las ventas del año 2011 que tengo aquí cargado mucho histórico y me recalcula todo. Como habéis visto lo hace de manera más o menos instantánea porque lo tengo precalculado debajo, ¿no? También podría decir, bueno, en lugar de filtrar, activando o desactivando este flag, entra en profundidad. Entonces, de este año voy a ver las ventas por meses, ¿no? Entonces, estoy viendo aquí las ventas por meses. Todo me cambia. Este sería el ranking de ese año, este sería el ranking por artículos, etcétera. Aquí un poco lo mismo. Esto en realidad es un grupo de clientes. Puedo decirle, entra en profundidad y dime de este grupo de clientes el ranking de los clientes que conforman ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí continuamente voy recalculando y voy viendo toda esta información. Lo mismo con el margen, el porcentaje de margen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer pantallazo, donde un primer panel donde vemos información de resumen, ¿no? Donde el director, el ejecutivo podría ver esta información. También la puede ver en el móvil, podemos resumirle esta vista. Y luego ya en las distintas pestañas que yo os proporciono y que luego pues vosotros como usuarios de áreas funcionales podéis añadir, podéis modificar. Podéis decir que este gráfico no lo queréis así, sino que como ya sois muy duchos en Excel y habéis hecho el curso de Power BI, pues mira, yo en lugar de un gráfico de áreas, aquí quiero otro tipo de gráfico, ¿no? Y en función de ese tipo de gráfico, que es muy parecido a los gráficos dinámicos de Excel, yo aquí el sistema me va a pedir una serie de información de qué datos pongo, qué serie de datos pongo en el eje Y, pues las ventas y el margen. Bueno, pero yo aquí podría decir no. Y quiero poner también, no sé, las ventas a 12 meses o los descuentos, ¿no? Y los puedo poner aquí. Toda esta información es la que el usuario tiene disponible en el Data Warehouse, que yo ya le he preparado para que simplemente la traiga. Entonces, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es formar a los usuarios en qué indicadores y qué magnitudes tienen disponibles para pintar aquí en sus cuadros de mando, y ellos mismos a nivel de usuario lo hacen, y como veis, sin tener ningún conocimiento de programación, ¿no? Entonces, bueno, esto es una forma fácil, y luego hay otra, digamos, un poco más avanzada, en la que yo puedo pues hacer lienzos nuevos o pestañas nuevas y componer gráficos de este tipo, ¿no? Esto mismo pues me lo estoy llevando a un gráfico. Aquí tengo mis ventas distribuidas por países, o lo podía hacer por provincias o códigos postales, y aquí pues cuando clico estoy filtrando, y en la parte de la derecha estoy intentando que me saque el detalle de todo esto, ¿no? Las ventas por país, por grupo de clientes y por clientes. Y esto es así porque yo aquí le he dicho país, grupo de clientes y clientes, y podría añadir más jerarquías como usuario y decir que quiero más cosas, sea más por productos o por familias de productos, y seguir bajando en esa jerarquía, ¿no? Lo mismo, las mismas ventas, le doy vueltas desde el punto de vista del producto. Pues mira, aquí estoy viendo las ventas, son los mismos 535.000 euros que os he enseñado antes, distribuidos por marca. Si hago clic en una marca, pues me está haciendo un filtro, y abajo estoy sacando el detalle de qué se compone esta cifra de aquí arriba, ¿no? Ya a nivel de línea de ventas. Aquí puedo poner múltiples filtros, puedo filtrar por marca, puedo filtrar por agente comercial, o esto mismo decir análisis de productos de un Perdona, José usuario, Antonio, etcétera. Sí. parece que no se está viendo el Power bien directo. ¿Ah, no? Puede ser que, claro, al compartir Ah, pantalla. vale, ostras, pues entonces, entonces tengo que retomar. Ahora sí se ve. Espérate un momento, yo ahora te lo digo. Pues la verdad, a ver. Vale, puede ser que me haya cambiado. Claro, a lo mejor tienes que compartir la pantalla, pero compartir quitar Vale, esto y compartir la otra pantalla, la del programa, no el software. sí, perdón. Voy a compartir la pantalla entera y así. Sí, ahí estamos. ¿Me veis aquí ahora? Ahora sí. Sí, Vale, sí, pues sí. Ahora entonces te veo. voy a repetirlo porque si no pierde, pierde la Vale, gracia, ¿no? Entonces, bueno, voy a deciros. vale. Sí, sí, ahora se ve perfectamente. Sí. Bueno, decía, esta primera pantalla, bueno, como decía al principio, esto es una aplicación web donde tengo aquí una serie de pestañas, que es como las que tengo en Excel. En esta primera pestaña, pues, es una pestaña de KPIs generales, ¿no? Donde estoy viendo las ventas del último año en el que tengo datos en comparación con el año anterior, ¿no? Estos 535.000 euros.
y aquí aparecen en verde porque están comparadas con un objetivo que está cumpliendo, y ese objetivo puede ser el año anterior o puede ser un presupuesto, ¿no? Un presupuesto que o bien lo tengo en el ERP o lo cargo en una Excel o como lo queramos montar, ¿no? Esto al fin y al cabo es un ejemplo que os estoy enseñando. Esta misma cifra de ventas, que viene de sumar todas las líneas de venta que he cargado en el Data Warehouse, la puedo ver también como una evolución en el tiempo a lo largo de los años. Aquí tengo todos estos años cargados. Y bueno, pues a lo largo de los meses cada barrita de estas representa un año. Si no lo veo bien, puedo darle al modo enfoque y verlo más en detalle, ¿no? Además lo puedo distribuir en un mapa o puedo tener un ranking de ventas por clientes, ventas por artículos, ventas por regiones. Aquí, cuando interactúo, como decía, bueno, pues esta agente comercial, el primero, Bruno, bueno, pues estas son las ventas de este agente comercial. Él puede entrar, logarse y solamente ver lo suyo, y el jefe del equipo, el director comercial, ve lo de todos sus comerciales. Y aquí ve lo mismo, pero con respecto a él, ¿no? Y aquí ve pues este ranking de clientes que en realidad va por grupos, donde ahora puedo entrar en detalle, ¿no? Aquí hace clic, se le filtran las ventas de ese año y se hace referencia a las ventas de ese año, pero puede decir, bueno, en lugar de filtrar, al activar o desactivar este flag, entra en detalle, ¿no? Y aquí vería los meses de ese año, ¿no? Y la evolución de los meses de ese año, y todo lo demás también está relativo a ese filtro que se ha puesto. Aquí tengo, digamos, un ranking de ventas por clientes. Voy a quitar este filtro de aquí. Y entrar en realidad son grupos de clientes. Puedo decir, bueno, fíltrame solo las ventas de este grupo de grandes cuentas. Esto es lo que yo he vendido a grandes cuentas. O puedo decirle que entre al detalle de ese grupo de clientes de grandes cuentas, ¿no? Y aquí tendría estos clientes, que en este caso son 2. Con artículos lo mismo y con regiones lo mismo. Entonces, bueno, pues este es, como digo, es un primer panel que podría configurar como quisiera para mi dirección. Cuando paso por el dato, como veis, veo la cifra también, no solamente el gráfico. Y luego ya pues puedo ir especializando la visualización, pues en este caso distribuyéndolo en un mapa donde yo filtro, y aquí en la parte de la derecha tengo ese desglose. Os decía antes, aunque no lo veíais, que yo puedo, como usuario y sin llamar a ningún informático, cambiar el tipo de visualización a aquellos gráficos que ya os son familiares como gráficos dinámicos de Excel, y que con el curso de formación pues es fácil de configurar, y en función del gráfico que yo utilice, el sistema, la herramienta me va a pedir la serie de datos que quiero poner, ¿no? Pues en este caso quiero ver el año, el mes en las columnas, y en las filas quiero ver el país, los grupos de clientes y los clientes, ¿no? Y aquí podría seguir pues con las familias de artículos, los artículos o lo que yo quisiera poner en este desglose, ¿no? Y eso sin llamar a ningún informático. En cuanto a análisis de productos, pues es las mismas ventas, estos mismos 535.000, pero visto desde la perspectiva de productos. Aquí tengo la distribución por marcas, aquí tengo la composición por familias de toda esta cifra de ventas, y aquí tengo un gráfico de áreas donde veo un poco la concentración o la dispersión del riesgo. Aquí veo que más del 50% de mis ventas las tengo concentradas en 4 productos. Y si, por ejemplo, estuviera Bruno, este comercial, analizando sus productos, pues vería que él pues las tiene concentradas en 2 productos, ¿no? Y casi un 75%. Así que sería pues una información útil. Cuando yo clico en cualquier punto, como os decía, estoy filtrando, y aquí abajo estoy mostrando el detalle de la composición de esta cifra. Es decir, estos 241.000 euros son estos de aquí, y este es el detalle de qué ventas se compone esta cifra, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, pues puedo hacer comparativas. Al final, como veis, básicamente solamente estoy tocando la cifra de ventas, el margen también, o sea, una serie de indicadores que son los que os he enseñado antes en la presentación, las ventas, el margen, los costes, etcétera. Pero básicamente estoy dándole muchas vueltas a la cifra de ventas, ¿no? Aquí, pues por ejemplo, estoy haciendo un análisis de venta por meses. Abajo tengo el detalle, quiero ver qué pasó en marzo de 2011, pues aquí tengo ese detalle. Porque he hecho aquí este filtro, etcétera. Y bueno, la evolución del precio medio, este sería otro indicador, y también un poco pues cuando yo haga clic en uno de estos puntos abajo voy viendo en tiempo real el detalle de todo esto. Todo esto al final puedo explotar cualquiera de estos indicadores y cualquiera de estas cifras en combinación con cualquiera de estas dimensiones de filtros o de elementos que lo cualifican,
para darle vueltas al dato, cuando yo lo que tengo debajo son todas las líneas de facturas, albaranes y pedidos, que además los he cargado también aquí, de manera que si yo estoy haciendo análisis y estoy poniendo filtros a un comercial o estoy poniendo filtros también a un periodo concreto, de un año concreto, pues pueda ver aquí en esta pestaña de detalle con qué se corresponde, ¿no? Y un poco ir acotando esa consulta sin necesidad de ir al ERP. Esto mismo lo hemos hecho con compras, parecido, lo hemos hecho con financiero. En finanzas, pues he cargado todas las líneas de apuntes, ya sean miles o millones, como digo, con las imputaciones a centros de coste, normas de reparto, etcétera, y he sido capaz de calcular de distintas sociedades que puedo consolidar, calcular ratios, ratios de endeudamiento, ratios financieros, ratios de financiación, y luego también pues el componer, digamos, los informes anuales a distintos niveles o de una forma más o menos interactiva, ¿no? Que los tengo aquí. Sumas y saldos por cliente proveedor. Bueno, al final, digamos, son ejemplos de cómo yo puedo estar explotando mi información, y todo esto lo que tengo debajo son exclusivamente los apuntes contables, ¿no? Aparte también he cargado, digamos, la cartera de cobros y pagos, y he podido hacer aquí una confrontación de la tesorería en cuanto a indicadores de cobro, cuánto tengo vencido, no vencido, la antigüedad de la deuda, etcétera. Exactamente igual con los pagos. Y esto lo que tengo debajo, como os he dicho, son exclusivamente las líneas que componen las carteras de pagos y cobros que tengo actualmente en el sistema. Puedo dar un paso más y decir, bueno, voy a hacer una previsión de lo que yo considero que puede entrar, sobre todo si estoy en un sector de gran consumo donde no tengo vencimientos de clientes porque entran a comprarme en la tienda, pero sí que puedo hacer unas previsiones pues en base a algoritmos más o menos avanzados y tener esta previsión, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también distribuir la tesorería por geográficamente en un mapa, o hacer una previsión de cobros y pagos también confrontados pues un poco para ver la evolución de mi tesorería, etcétera. Bueno, y básicamente, no quiero extenderme más, es, digamos, explotar una información como muy básica que tengo consolidada en mi Data Warehouse en base a este tipo de herramientas. Y la parte interesante de esto es que para hacer todo esto, pues me puedo apoyar en un equipo tecnológico, o con los conocimientos avanzados, como os digo, podéis ser vosotros desde los departamentos los que compongáis estos informes, siempre y cuando la información ya la tengáis disponible en ese Data Warehouse al que hacía referencia. Y bueno, y básicamente, si os parece, por mi parte lo dejamos aquí y quedo atento a vuestras preguntas. Gracias, José Antonio. Una explicación muy detallada, y además la visión de la herramienta en detalle pues todavía clarifica más el tema. Yo básicamente tenía una pregunta a nivel de costes y de implementación en una pequeña y mediana empresa. ¿Cómo podría ir? Es decir, pensemos en una empresa, pues eso, pues una empresa normalita de 5 o 6 trabajadores, pues básicamente de servicios, que es un poco lo que opera en cámara. ¿Cómo podría hacerse un presupuesto aproximado, más o menos, de un tipo de este proyecto? Vale, pues esto varía también un poco en función de los orígenes, la complejidad y demás. Básicamente, bueno, una forma básica de empezar pues es, si tienes un sistema de gestión, un ERP, atacar ese ERP para extraer esa información y plantearte pues unas soluciones estándar, ¿no? de las que os he enseñado, ¿no? Más o menos adaptadas o simplificadas. Y es muy frecuente pues que este tipo de empresas y prácticamente todas pues se apoyen mucho en las ayudas que hay ahora mismo provenientes del Estado, de las comunidades autónomas, como es el Kit Digital, ¿no? que es algo que está impulsando mucho la implantación del Business Intelligence en las pymes y no tan pymes. Y bueno, pues ahí intentamos ajustar los presupuestos de estas ayudas al proyecto para que sea de gran ayuda. Luego ya a nivel de cada comunidad autónoma, pues también periódicamente surgen ayudas concretas que suelen estar más dotadas que las del Kit Digital, por ejemplo, y que te han permitido pues normalmente subvencionar un 75% del proyecto y más o menos pues digamos casi tenerlo, ¿no? con esas ayudas. Al final depende mucho, pero bueno, lo suyo es empezar con una solución estándar que requiera poco desarrollo y que pueda estar al alcance de todas las empresas complementariamente con los programas estatales y autonómicos. Y relacionado con esto,
a falta de que haya otra pregunta por parte de alguien, también quería preguntarte que cuál es el principal problema que os soléis encontrar cuando una empresa viene y pide, oye, quiero montar una herramienta de cuadros de mando, etcétera. Sí, bueno, un problema muy importante y muy principal, digamos, en este tipo de implantaciones es la calidad del dato. Es decir, igual que en las implantaciones de software, la calidad del software es fundamental. Aquí el software puede ser impecable, pero si el dato no es de calidad, pues Claro. poco podemos hacer, ¿no? Entonces, muchas veces también estos proyectos sirven para depurar esa calidad del dato, porque hay veces que te das cuenta de que alguien no está metiendo la información de forma adecuada o no se está registrando en el sitio correcto, y esto te permite detectar ese tipo de errores y corregirlos en el origen, ¿no? Normalmente siempre suelen tener un buen final, es decir, que a pesar de que nos encontremos con que el dato no tenga calidad, suelen tener buen final porque precisamente en ese proceso de validación es donde se detectan este tipo de errores. Si fuera muy flagrante, pues eso ya se detecta desde el principio. Oye, pues mira, es que no tengo, yo qué sé, por decir un disparate, no tengo un maestro de productos unificado. Bueno, pues quizás haya que hacer una labor previa para poder implantar este tipo de proyectos. Pero esa labor previa entiendo que es necesaria y además aporta valor a la empresa, con lo cual, pues mira, es una oportunidad también para reorganizar tus procesos y darle calidad a tu información. Muy bien. Pues creo que no tenemos ninguna pregunta. Bueno, los datos de contacto en este caso, tanto de José Antonio como de la empresa, si acaso, bueno, estaban en la presentación, también está en la convocatoria, podéis llamar a Cámara de Comercio para que os pasemos, en este caso, los datos de contacto para cualquier consulta o pregunta que queráis hacer, ¿vale? También deciros que la sesión, como os he explicado antes, está grabada, queda grabada en el canal de YouTube de Cambra, con lo cual ahí pues también aparecen los datos, en este caso, de contacto de José y de la empresa, por si alguno quiere, pues eso, contactar con ellos para profundizar más en detalle con algún proyecto en específico, ¿vale? Bueno, pues nada, José, darte las gracias por la presentación y el detalle y por la información facilitada. Agradecerte pues toda, digamos, la información precisa y detallada que has podido dar y los ejemplos además prácticos que yo creo que al final acompañan mucho. Y bueno, pues a todos pues agradeceros también la presencia y nos vemos en una próxima sesión. Bueno, agradeceros a todos el interés. Venga, un cordial saludo. Hasta luego. Adiós.